A 25 metros bajo el desierto de Saqqara, dentro de un pasadizo excavado directamente en la piedra caliza, existen 24 cajas gigantescas. Cada una fue tallada a partir de un solo bloque de granito. Cada una pesa entre 70 y 100 toneladas. Y sobre cada caja se colocó una tapa de aproximadamente 30 toneladas, ajustada con tanta precisión que, en algunos puntos, ni siquiera es posible introducir una hoja de papel entre ambas superficies. Cuando un equipo de investigadores descendió a los túneles con equipos modernos de escaneo láser y examinó el interior de estas cajas, encontró ángulos de prácticamente 90 grados, paredes extraordinariamente planas y una regularidad que muchos talleres de mecanizado actuales considerarían un logro. Y eso plantea una pregunta muy incómoda, porque las herramientas que, según los libros de historia, se utilizaron para fabricar estos objetos eran cinceles de cobre, martillos de piedra y arena abrasiva. Este lugar es el Serapeum de Saqqara, y cuando sus dimensiones se miden realmente, las tolerancias no encajan con facilidad en la historia que nos han contado acerca de quién construyó estas cajas, cuándo lo hizo y de qué manera. Comencemos por los números, porque en este tipo de investigación los números son lo único que no discute. El Serapeum es un complejo subterráneo situado cerca de la pirámide escalonada de Saqqara, al sur de la actual ciudad de El Cairo. Fue redescubierto a mediados del siglo XIX por el arqueólogo francés Auguste Mariette, quien siguió una avenida de esfinges enterradas hasta penetrar en una red de galerías excavadas en la roca. Lo que encontró allí abajo ha producido inquietud desde entonces. A ambos lados de los corredores principales se abren cámaras laterales. En el suelo de cada una, por debajo del nivel del pasadizo, se encuentra una de estas enormes cajas de granito. No son simples bloques que fueron arrastrados hasta una habitación y abandonados allí. Fueron introducidos en cavidades excavadas deliberadamente en el suelo. Se encuentran en túneles donde el techo queda apenas unos metros por encima de las tapas. Antes incluso de preguntarnos cómo se cortó el granito, debemos explicar cómo una masa comparable a un camión de carga completo, acompañada de una tapa de 30 toneladas, fue transportada a través de una galería subterránea estrecha y colocada con precisión dentro de una cavidad. Todo ello en condiciones de oscuridad, sin espacio para una grúa sobre la caja y con muy poco espacio a los lados para trabajar. El granito es el primer gran problema. Los geólogos lo identifican como granito de Asuán, una roca ígnea extremadamente dura y densa, extraída de canteras situadas en el sur de Egipto, a cientos de kilómetros de Saqqara. El granito no es una piedra que pueda trabajarse con facilidad. Es mucho más duro que la caliza o el mármol. El cobre disponible para los artesanos de aquella época es tan blando que puede rayarse con una moneda. Esto no significa que los antiguos egipcios fueran incapaces de trabajar el granito. Sabemos que utilizaban arena rica en cuarzo como abrasivo y piedras de dolerita para golpear y desgastar las superficies. Pero existe una diferencia enorme entre desgastar una piedra hasta obtener una forma aproximada y fabricar una caja hueca, perfectamente regular, con paredes planas y esquinas interiores definidas. Una caja típica mide unos 4 metros de largo, más de 2 metros de ancho y alrededor de 3 metros de altura, contando la tapa. Sus paredes tienen aproximadamente medio metro de grosor. Para fabricar una de ellas no se unían diferentes piezas. Se comenzaba con un solo bloque de granito que, en bruto, podía pesar bastante más de 100 toneladas. Después había que retirar todo el material que no formara parte de la caja. El interior se vaciaba dejando 4 paredes verticales y un suelo, todos pertenecientes a una misma masa continua de piedra. No existen uniones, no hay mortero, no hay juntas ocultas. La caja nunca fue montada. Fue excavada dentro de un único bloque sólido, y las esquinas interiores, donde 2 paredes y el suelo se encuentran, presentan ángulos muy cercanos a los 90 grados. En algunos casos, su radio es tan reducido que parecen haber sido trabajadas hasta formar una intersección definida, en lugar de quedar redondeadas como suele ocurrir naturalmente al utilizar procesos abrasivos. Ese detalle es especialmente difícil de explicar. Cuando se desgasta piedra con arena y una herramienta de percusión, las esquinas interiores tienden a redondearse. Resulta complicado introducir la herramienta en el fondo de una cavidad y mantener una unión limpia entre 2 paredes y el suelo.
Para conseguirlo habría sido necesario trabajar dentro de una caja suficientemente grande como para que una persona permaneciera de pie en su interior, prácticamente a oscuras y utilizando lámparas. Después está la planitud. Los escaneos realizados sobre las paredes interiores de algunas cajas indican que las superficies permanecen muy próximas a un plano verdadero a lo largo de varios metros. No hablamos de paredes que parecen planas a simple vista. Hablamos de superficies cuya desviación, según ciertas mediciones, se mantiene dentro de una pequeña fracción de milímetro o de unos pocos milímetros, dependiendo de la caja y de la zona examinada. Conseguir una superficie realmente plana sobre un área grande es difícil incluso cuando se trabaja con madera o con piedra blanda. Hacerlo en granito resulta mucho más complicado. Se necesita una referencia recta con la que comprobar continuamente la superficie, identificar los puntos elevados y retirar material únicamente de esos lugares. Es un proceso lento, controlado y repetitivo. Que los artesanos lo consiguieran una vez sería impresionante. Que lo hicieran en numerosas cajas y en varias caras de cada una indica que no fue una improvisación. Sugiere la existencia de un método repetible y estandarizado. Y es en este punto donde la explicación tradicional comienza a encontrar dificultades. La interpretación convencional afirma que estas cajas eran sarcófagos destinados a los toros apis, animales sagrados considerados manifestaciones vivientes de una divinidad y enterrados con grandes ceremonias durante diferentes periodos de la historia egipcia. La existencia de esos toros y de sus cultos religiosos está bien documentada. En el complejo se encontraron inscripciones, estelas y referencias a su enterramiento. No existe una discusión seria acerca de que el Serapeum fue utilizado para depositar restos de animales sagrados. Pero que un objeto fuera utilizado para algo no significa necesariamente que hubiera sido fabricado originalmente para ese propósito. Y al observar la precisión de las cajas, la dificultad de su fabricación y el enorme esfuerzo necesario para transportarlas, aparece una pregunta más persistente. ¿Fueron realmente construidas como sarcófagos para toros? Los primeros exploradores que descendieron a los túneles durante el siglo XIX registraron algo que les causó confusión. Las cajas no contenían lo que normalmente se esperaría encontrar en un enterramiento cuidadosamente preparado. No aparecieron esqueletos completos y articulados de toros descansando en el interior. En algunos casos se encontraron fragmentos de huesos y materiales mezclados. En otros, las cajas estaban prácticamente vacías. También es posible que algunas hubieran sido saqueadas o alteradas en la antigüedad. Sin embargo, los investigadores originales observaron que el esfuerzo invertido en aquellos enormes recipientes parecía desproporcionado en relación con su contenido. Pensemos en el esfuerzo necesario. Para enterrar a un animal, incluso a uno profundamente venerado, se necesita un recipiente suficientemente grande y resistente. Una caja de madera habría podido cumplir esa función. Una de piedra caliza habría sido mucho más duradera y ceremonial. La caliza era local, abundante y relativamente sencilla de trabajar. Los egipcios la utilizaron para construir templos, estatuas, tumbas y sarcófagos. Sin embargo, en el Serapeum se eligió una de las piedras más duras disponibles. Se extrajeron bloques de decenas de toneladas, se transportaron cientos de kilómetros y se bajaron a una galería subterránea. Después, sus interiores fueron terminados con una precisión que parece superar ampliamente cualquier necesidad relacionada con un enterramiento. Es cierto que las personas realizan esfuerzos extraordinarios por sus dioses, pero la extravagancia religiosa suele hacerse visible. Se recubre con oro, se decora, se llena de imágenes y textos, se construye para que los fieles contemplen el esfuerzo y comprendan la magnitud de la devoción. En estas cajas, por el contrario, las cualidades más extraordinarias están ocultas. La planitud de las superficies interiores, el paralelismo entre las paredes opuestas y la precisión de los ángulos permanecen enterrados en la oscuridad. Ningún visitante antiguo habría podido apreciarlos sin instrumentos de medición. Resulta extraño dedicar el trabajo más difícil a características que ningún adorador podría ver. Algunas cajas presentan inscripciones con nombres de gobernantes, títulos y textos relacionados con el culto a los toros sagrados. La datación convencional se apoya de manera importante en estas inscripciones. Si el nombre de un faraón aparece sobre un objeto,
parece razonable asociar el objeto con su época. Pero algunos investigadores han observado que varios de estos textos están tallados de manera relativamente irregular. Las letras son poco profundas, su separación no siempre es uniforme, y en determinados casos parecen haber sido adaptadas a un espacio que ya existía. Las inscripciones no siempre parecen integradas en la geometría de las cajas, más bien descansan sobre sus superficies. Esto ha llevado a algunos autores a proponer una posibilidad incómoda: que la fabricación de las cajas y la realización de las inscripciones no fueran obra de las mismas personas, ni pertenecieran necesariamente al mismo periodo. Según esta hipótesis, las cajas podrían haber sido construidas primero. Más tarde, otra cultura o una dinastía posterior pudo encontrarlas, reutilizarlas, incorporarlas a su religión y añadir sus propios textos. La reutilización de monumentos antiguos era una práctica común. Los gobernantes trasladaban obeliscos, modificaban estatuas, reconstruían templos y colocaban sus nombres sobre obras anteriores. En ocasiones borraban el nombre de un gobernante y lo sustituían por el suyo. Por tanto, si una dinastía hubiera encontrado grandes recipientes de granito ya instalados en los túneles, no sería extraño que los utilizara para depositar animales sagrados y grabara inscripciones sobre ellos. En ese caso, los textos fecharían su reutilización, pero no necesariamente su fabricación. La respuesta de la arqueología convencional merece ser escuchada con justicia. Los antiguos egipcios eran trabajadores de la piedra mucho más capaces de lo que suele imaginar el público. Produjeron obeliscos gigantescos, estatuas colosales, columnas, dinteles y sarcófagos de granito. Con abundante mano de obra, generaciones de experiencia, abrasivos, herramientas de piedra y una enorme cantidad de tiempo, un taller organizado podría haber fabricado las cajas. Desde esta perspectiva, la planitud y los ángulos no serían pruebas de una tecnología perdida, sino el resultado de un trabajo humano extraordinariamente disciplinado. El transporte de masas de 70 o 100 toneladas, aunque formidable, tampoco carece de precedentes. Los egipcios trasladaron piedras todavía más grandes en otros proyectos. La elección del granito también podría explicarse por razones religiosas, la piedra más dura y permanente para un propósito relacionado con la eternidad. Este argumento es real y no debe descartarse. Los seres humanos han movido pesos asombrosos y han conseguido resultados precisos utilizando herramientas sencillas, organización y paciencia. La pregunta no es si los seres humanos pudieron construir estas cajas. Por supuesto que fueron construidas por alguien. La pregunta es si la combinación completa de características encaja cómodamente con las herramientas, los métodos y la cronología que hemos asignado a sus fabricantes. El granito rosa de Asuán está compuesto por minerales como cuarzo, feldespato y mica. Estos componentes no tienen la misma dureza. Al desgastar una superficie de minerales desiguales, los más blandos tienden a desaparecer antes, mientras que los más duros permanecen ligeramente elevados. El resultado natural es una textura microscópicamente irregular, no un plano perfecto. Para conseguir una gran superficie plana, los artesanos habrían necesitado retirar los distintos minerales de manera controlada y comprobar continuamente la geometría. La paciencia puede producir una superficie que parezca lisa, pero la paciencia por sí sola no explica cómo se verificó que una pared permaneciera plana a lo largo de 2 o 3 metros. Esto nos devuelve al problema de la repetición. Una sola caja extraordinaria podría ser la obra maestra de un artesano excepcional que dedicó gran parte de su vida a un único proyecto. Pero cuando la precisión aparece repetidamente, caja tras caja, dentro de márgenes similares, se necesita algún tipo de estandarización. Debe existir una referencia compartida, un sistema para comprobar la obra y corregirla hasta que alcance la forma deseada. Hoy empleamos reglas rectificadas, plantillas, instrumentos ópticos y equipos capaces de medir directamente la planitud y el paralelismo. ¿Qué utilizaron los responsables de estas cajas? Hasta ahora no existe una respuesta completamente satisfactoria. No se ha relacionado de manera definitiva con ellas ningún taller que contenga todos los restos esperados del proceso. No tenemos una serie clara de cajas abandonadas en diferentes fases de fabricación que permita reconstruir paso a paso el método.
Tampoco se ha identificado de forma concluyente el enorme volumen de residuos de granito que debió producirse al vaciar sus interiores. Las cajas aparecen ante nosotros como objetos terminados, pero gran parte del rastro físico de su fabricación permanece ausente. Tal vez fueron trabajadas en las canteras de Asuán y transportadas ya terminadas. Pero esa posibilidad crea otro problema. Una caja de granito perfectamente acabada tendría que viajar cientos de kilómetros por tierra y por agua sin sufrir golpes capaces de dañar sus bordes o deformar sus superficies. Después tendría que ser introducida en los túneles y colocada dentro de una cavidad. Otra posibilidad es que los bloques fueran transportados en bruto y terminados dentro del propio Serapeum. Pero entonces habría sido necesario realizar el trabajo de precisión bajo tierra, en espacios reducidos, con iluminación limitada y retirando toneladas de polvo y fragmentos de granito a través de corredores estrechos. Cada explicación resuelve un problema y al mismo tiempo empeora otro. También se encuentra la cuestión de las tapas. Varias parecen haber sido preparadas para asentarse directamente sobre sus cajas correspondientes. Una tapa de 30 toneladas tendría que descender con muy poco movimiento lateral. Sus superficies de contacto debían coincidir suficientemente bien para conseguir un cierre estrecho. Si la caja y la tapa fueron terminadas como pareja, después hubo que separarlas, transportarlas independientemente, introducirlas en los túneles y volver a reunirlas sin perder el ajuste. La dificultad aumenta con cada etapa, y sin embargo, allí permanecen, cajas y tapas de granito en sus cámaras subterráneas, como si quienes las instalaron dispusieran de un proceso fiable para superar cada uno de esos obstáculos. Esto nos conduce inevitablemente a otra pregunta. ¿Las personas cuyos nombres aparecen grabados sobre las cajas fueron realmente quienes las fabricaron? Al comparar los recipientes del Serapeum con sarcófagos egipcios claramente fechados de periodos posteriores, se observan diferencias. Los sarcófagos posteriores son magníficos. Están cubiertos de inscripciones, relieves, nombres, oraciones y escenas funerarias. Sus interiores cumplen perfectamente su función, pero no siempre muestran el mismo grado de planitud atribuido a algunas cajas del Serapeum. En ellos pueden reconocerse marcas de herramientas y pequeñas irregularidades propias del trabajo manual. En las cajas subterráneas, en cambio, las cualidades más sorprendentes parecen ser geométricas. Si las cajas del Serapeum fueran anteriores a ciertos sarcófagos menos precisos, la evolución parecería avanzar en la dirección contraria. El trabajo más antiguo sería más exacto que el posterior. No es imposible que una técnica especializada desaparezca. Las tradiciones artesanales pueden perderse cuando mueren sus maestros, cuando cambian las prioridades religiosas o cuando se interrumpen las redes económicas que las sostenían. Una técnica extremadamente lenta y costosa pudo haber sido abandonada simplemente porque ya no era necesaria. Esa sigue siendo una explicación razonable. No es necesario imaginar una civilización no humana ni máquinas futuristas. Tal vez existió una tradición artesanal egipcia de la que apenas conservamos documentación. Tal vez cientos de trabajadores especializados dedicaron años a cada recipiente y alcanzaron resultados que hoy parecen imposibles porque hemos olvidado lo que puede conseguir una sociedad capaz de organizar enormes cantidades de trabajo. Los seres humanos movieron megalitos. Los seres humanos pulieron piedra con arena, cobre, tiempo y determinación. Que algo resulte difícil de explicar no significa que sea imposible, pero difícil de explicar tampoco significa explicado. Esa es la incomodidad que las mediciones modernas han dejado sobre la mesa. La planitud puede expresarse mediante cifras, el paralelismo puede medirse, el ajuste entre las cajas y sus tapas puede compararse, y los números no se preocupan por la civilización a la que hemos decidido atribuir el mérito. El Serapeum también se deteriora. El agua, las sales minerales, la humedad y el paso del tiempo actúan sobre sus superficies. Los bordes que todavía podrían conservar información sobre el proceso de fabricación se desgastan lentamente. Mientras discutimos quién construyó las cajas, los propios objetos están perdiendo algunas de las huellas necesarias para responder. Por eso, la verdadera pregunta no tiene que ver con extraterrestres, gigantes, ni explicaciones espectaculares. Es una pregunta más sencilla y persistente, presente desde las primeras excavaciones. ¿Fueron estas cajas fabricadas por las mismas personas que realizaron las inscripciones?
¿O los textos fueron añadidos por una cultura que encontró los recipientes ya instalados, ya terminados y quizá mucho más antiguos? La evidencia disponible no obliga a aceptar ninguna de las dos respuestas, pero tampoco permite cerrar el debate con facilidad. La precisión es real. La enorme distancia desde las canteras es real. Las dificultades de transporte e instalación son reales. Y también es real la ausencia de una reconstrucción completa del proceso de fabricación. Lo que falta es la parte intermedia de la historia, las herramientas exactas, el taller, los intentos fallidos, las piezas de práctica, las cajas abandonadas a medio terminar, los residuos que una industria de semejante escala debería haber dejado. Quizá todo eso siga enterrado en algún lugar de las canteras de Asuán, esperando ser descubierto. Encontrar un taller, herramientas, cajas incompletas y montañas de residuos devolvería el misterio al terreno de la extraordinaria capacidad humana. Sería, en realidad, el mejor resultado. Significaría que la cronología aceptada es correcta y que el vacío se debe únicamente a que el registro arqueológico permanece incompleto. Pero mientras esas pruebas no aparezcan, las cajas mantendrán abierta la pregunta. Así que observa las dos posibilidades y decide hacia cuál crees que se inclina la evidencia. ¿Piensas que una tradición artesanal humana, brillante, paciente y todavía poco documentada, produjo estas cajas utilizando métodos que no hemos conseguido reconstruir? ¿O crees que las inscripciones son posteriores y fueron talladas sobre objetos heredados de una cultura mucho más antigua? Y, en ese segundo caso, ¿quién entró primero en aquellas galerías? ¿Quién colocó la primera caja en su cámara y decidió no dejar ningún nombre? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y sé específico. ¿Qué detalle te parece más convincente? ¿La planitud? ¿El ajuste de las tapas? ¿Las esquinas interiores? ¿La dificultad del transporte? ¿O la diferencia entre estas cajas y otros sarcófagos egipcios claramente fechados? Y si quieres acompañarme al próximo lugar que la historia todavía no consigue explicar por completo, dime qué sitio imposible deberíamos medir a continuación. Suscríbete y entraremos juntos.